Salomón, el precio del poder y el exceso. Vale, vamos a meternos de lleno en este análisis. A ver, normalmente la historia de este rey se cuenta como el típico cuento de lujo desmedido y excesos personales, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle una vuelta de tuerca a eso. Lo que vamos a ver aquí es, literalmente, una clase magistral de geopolítica, una estrategia de Estado súper calculada que, spoiler, empezó siendo una genialidad y acabó en un desastre absoluto. Es la mezcla perfecta de poder, diplomacia y de cómo las cosas se te pueden ir completamente de las manos. 1000. Vale, cuando vemos esta cifra increíble, es súper fácil sacar conclusiones precipitadas. Históricamente, si te dicen que un rey tenía 700 esposas y 300 concubinas, vamos, lo primero que se nos pasa por la cabeza es que era un tema puramente de pasión, de romance o del capricho incontrolable de un monarca que hacía lo que le daba la gana. Pero claro, si nos quedamos solo con esa lectura, nos estamos perdiendo la verdadera foto del mundo antiguo. Y es que la idea popular de que todo esto era por amor choca de frente con la realidad. Olvidaos del romanticismo, porque en aquella época este tipo de matrimonios no tenían absolutamente nada que ver con el amor. Cero. Eran ni más ni menos que tratados de paz. Pactos fríos, súper calculados y 100% transaccionales. Básicamente, cada boda era un contrato blindado de no agresión con los vecinos. Sección 1. El harén como herramienta política. La estrategia diplomática definitiva. Vamos a ver cómo funcionaba esto realmente. La clave para entender todo este montaje es lo que llamamos un harén político, es decir, una red brutal de alianzas diplomáticas donde si te casas con la hija de un rey extranjero, te aseguras de que su país no va a atacar a Israel. Así de simple y así de efectivo. Era como un escudo de seguridad nacional gigantesco. Cada nueva esposa era el sello oficial en un contrato vinculante. Así que, al convertirse esencialmente en el yerno de prácticamente todos los reyes de la zona, desde Moab y Amón hasta Edom, Salomón montó un sistema a prueba de balas. Consiguió blindar sus fronteras sin mover a un solo soldado y sin meterse en grandes guerras. Pacificación total, pero a base de pura estrategia matrimonial. Y ojo a este dato curioso, porque es alucinante. Fue el primer rey de Israel en casarse con la hija de un faraón egipcio desde el Éxodo. Esto nos demuestra el nivel brutal de diplomacia que se estaba manejando, un cambio de juego total en la zona. Pensadlo bien, de repente la relación con Egipto se sella con un acuerdo de Estado al más alto nivel, no en un campo de batalla. Israel ya no era esa pequeña nación que estaba empezando, se había convertido en un imperio capaz de mirar de tú a la mismísima superpotencia egipcia. Sección 2. Beneficios del Reino Dorado. Un reinado de paz, sin precedentes. Pasemos a la parte buena y tangible de toda esta red. Lo realmente fascinante aquí es cómo esta diplomacia se convirtió automáticamente en poder económico puro y duro. Estos matrimonios no solo traían paz, sino que abrían de par en par rutas de comercio internacional súper exclusivas. De repente, gracias a toda esta red de suegros reales, empezaron a llegar a Jerusalén bienes de muchísimo valor. Caballos desde Egipto, especias exóticas de Moab, el famosísimo oro de Ofir a través de Edom. En resumen, la capital se inundó de una riqueza absolutamente descomunal. Y repito lo más increíble, sin desenvainar una sola espada. Pero bueno, más allá de todo este oro y estas especias, estaba el tema de la imagen, del estatus. Mantener a 1000 mujeres de la realeza y dar soporte a todos sus inmensos séquitos extranjeros era la mayor demostración de riqueza extrema que uno podía imaginar. Era un prestigio internacional inigualable. O sea, imaginad la locura logística que suponía dar alojamiento, comida y lujos a tanta gente a diario. En aquel momento, aguantar ese ritmo era un lujo astronómico que, literalmente, solo el gobernante más rico de la Tierra podía permitirse. Era la forma de gritarle al mundo, aquí mando yo. Sección 3. La caída y el costo espiritual. El desmoronamiento de un imperio. Y aquí, amigos, es donde las cosas empiezan a torcerse de verdad. Como os podéis imaginar, un imperio construido sobre un pragmatismo tan extremo tenía que reventar por algún lado. Es un efecto dominó de manual. Paso 1. Para mantener contentas a las esposas extranjeras y cuidar la diplomacia, hubo que construirles templos para sus propios dioses, como Moloch y Astoret. Y claro, eso nos lleva directamente al paso 2, la ruptura total de los principios monoteístas de la nación, creando una tensión religiosa tremenda. Pero ojo que la cosa no acaba ahí. El paso 3 nos dice que mantener todo este inmenso estilo de vida real costaba una verdadera fortuna, así que se necesitaron impuestos masivos. Y ¡boom! Paso 4. El desenlace fatal. Para pagar toda esta factura se impusieron trabajos forzados a la clase trabajadora, lo que encendió la mecha de una rebelión pública insostenible. Es que resulta súper irónico, ¿verdad? El hombre más sabio del mundo, totalmente extraviado por su propio sistema. El rey, que era aclamado en todas partes por tener un intelecto incomparable, perdió el norte por completo, sepultado por el peso aplastante de la misma maquinaria diplomática que él mismo había diseñado. Esa telaraña gigante que tejió para proteger su reino acabó siendo su mayor trampa. Increíble.
Sección 4. El legado final fragmentado, un reino dividido. La factura final siempre llega. Hay una frase que resume esto a la perfección y da justo en el clavo. La legendaria sabiduría de los proverbios contrasta marcadamente con los ruinosos actos finales de su reinado. Es la enorme tragedia de una mente absolutamente brillante, que por pasarse de ambiciosa acaba organizando su propio desastre. Por un lado, nos deja un legado brutal de prudencia y sabiduría en sus escritos, pero por otro, un historial de decisiones marcadas por el exceso que dinamitaron todo lo que su padre David había construido con tanto esfuerzo. Llegados a este punto, nos topamos con un misterio psicológico fascinante que da muchísimo que pensar. ¿Fue toda esta acumulación compulsiva de alianzas puramente un pragmatismo político llevado al extremo absoluto? ¿O en el fondo era un intento desesperado de llenar un vacío emocional? Es súper interesante preguntarse hasta qué punto esta obsesión por garantizar la seguridad externa era en realidad una forma de compensar algo mucho más complejo a nivel interno. Al final del día, aseguró la paz con el mundo, pero perdió su propio reino. Es una advertencia totalmente atemporal sobre los límites de la ambición humana. Consiguió esa paz internacional tan buscada, con su mega red diplomática, sí, pero los costes ocultos de mantener ese poder absoluto fueron devastadores. Y esto nos deja con una pregunta súper provocadora para cerrar este análisis. Cuando tu búsqueda incesante de control y seguridad te obliga a sacrificar los cimientos que te sostienen, ¿estamos hablando de un triunfo de la diplomacia o es simplemente el inicio de la derrota perfecta?